Bienvenido a un segundo video en la segunda prueba derivada. Este video proporciona ejemplos adicionales usando funciones trascendentes. Vamos adelante y hagamos una revisión rápida de la segunda prueba derivada. La segunda prueba derivada es una manera de encontrar extrema relativa utilizando la segunda derivada en lugar de la primera derivada, y aquí está la idea. Si encontramos los números críticos de la función, y luego determinamos el signo del segundo derivado a los números críticos que nos dicen la concavidad de la función. Entonces, si el segundo derivado es positivo en el número crítico, ¿qué significa? Que la función será cóncava hacia arriba. Por tanto, tenemos que tener un minuto relativo en ese número crítico. Si el segundo derivado es negativo o menos de 0 en el número crítico, ¿qué significa? Que es cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, a ese número crítico debemos tener un máximo relativo. Así puede ser mucho menos trabajo determinar el extrema relativo al determinar el signo del segundo derivado. Si el segundo derivado es 0, en el crítico la prueba falla, y tenemos que usar la primera prueba derivada. Así que describamos nuestros pasos a seguir. Encontraremos primero los números críticos de la función al determinar dónde el primer derivado es igual a 0 o no existe. Entonces encontraremos los valores y correspondientes de los números críticos. Entonces encontraremos el segundo derivado y determinamos su signo en los números críticos, y entonces de nuevo, si el segundo derivado es positivo, lo que significa que es cóncavo hacia arriba, tenemos un mínimo relativo en el número crítico, y si el segundo derivado es negativo o menos de 0, la cóncava de la función abajo. Por lo tanto, tenemos un máximo relativo a ese número crítico. Vamos adelante y pruébalo. Primero, de esta función tiene un dominio del 0 al infinito. Bueno. Vamos adelante y encuentre el primer derivado. Eso sería 1, un x. Esto no está definido en 0, pero no está en el dominio. Así que estableceremos la derivada igual a 0, y resuelve esta ecuación. Agreguemos un x a ambos lados. Si queremos podríamos pasar esto 1. Tenemos una proporción. So x1 sería x debe ser igual 1 por 1. X igual 1 exactamente el único número crítico. Así que lo que haremos ahora es encontrar la coordinada, y del punto en la función donde x igual 1. Así que necesitamos encontrar f de 1. Bien, aquí hay que sería 1, registro natural 1. Bien, el registro natural 1 exactamente igual a 0. Así que el punto es. Así que lo que hacemos es encontrar el segundo derivado, y determinar el signo de ello cuando x es igual a 1. Así que vayamos adelante y escriba el primer derivado aquí. El primer derivado fue igual a un guión. Esto sería x al poder de menos 1. Así que el segundo derivado será 0, y entonces guión menos un x al menos 2, y eso sería más x al menos 2. O un x cuadrado. Bien, f doble prime de 1, nuestro número crítico, es igual a 1 un cuadrado, que es 1. Es positivo. Lo que significa que la función es cóncavo en ese número crítico. Bien, si es cóncavo hacia arriba, tendríamos un mínimo relativo en x igual 1. Así que vamos a escribir eso de nuevo. Tenemos un mínimo relativo de un hexanewton x igual 1. Recuerda a veces que puedes expresar extrema relativo como un par ordenado. A veces otros libros de texto quieren escribirse así. Vamos adelante y verifique con un gráfico. Aquí está el punto 1, y podemos ver que es un mínimo relativo o un punto bajo en este gráfico. Vamos adelante y probemos otro ejemplo. Comenzaremos encontrando los números críticos para que encontremos el primer derivado 2 cosine x. Ahora aquí tenemos que aplicar la regla de cadena. Eso sería sin 2x(x2). Esto siempre está definido en este intervalo. Escriba esto y vea si podemos configurar igual a 0 y resolver. Tenemos 2 cosine x. 2 sin 2x igual 0. Ahora tenemos un poco de problema aquí porque tenemos dos funciones diferentes y este es un ángulo doble. Pero si recuerda, sin 2x es igual a 2 sin x cosine x, así que usaremos esta identidad y hacernos una sustitución aquí, y eso nos daría 2 cosine x. 2 por 2 sin x cosine x o 4 sin x cosine x. Y la razón que es útil es ahora podemos factorar 2 cosine x. Y dejamos con 1. 2 sin x igual 0. Así queremos saber cuándo cosine x igual 0 y también cuándo 1, 2 sin x igual 0. Ahora solo estamos considerando este intervalo. Cosine x igual 0 cuando x igual pi2. Vamos adelante y resuelve esta división por menos 2.
Eso nos daría seno x igual 1, 2. Bien que sería un ángulo de referencia de 30 grados en el primer y segundo cuadrante. Entonces eso nos daría x igual pi6 y x igual 5 pi6. Puede querer verificar estos, pero estos son nuestros tres números críticos en este intervalo dado. Ahora tenemos que encontrar la correspondiente y coordinada de estos números críticos evaluando la función en estos x valores. Vamos adelante e ir a la pantalla siguiente y hago eso. Voy a seguir adelante y poner estos en orden. Sabemos que el sino de pi6 sexasiemens igual a 1, 2 o 2 por 1, 2 que sería igual a 1 más el cosino de 2x pi6 que sería pi3. Es igual a 1, 2. Así teníamos 3, 2 para el valor y correspondiente. 2x el sino de pi que sería 2 por 1 que nos daría 2. Más el cosino de pi es igual a menos 1. Para que nos dará un valor de 1 cuando x es pi2, y para f de 5 pi6 vamos a tener un más 1, 2 o 3, 2 otra vez. Bueno. Ahora tenemos que determinar el sino del segundo derivado en cada uno de estos números críticos. Ahora no mostré cómo encontrar este segundo derivado. Vamos adelante y hagamos ahora. Para volver a la pantalla anterior, vamos a utilizar esta forma del primer derivado para determinar el segundo derivado. Tenemos f' de x igual 2 cosine x. 2 sin 2x, así que el derivado de este o el segundo derivado va a ser igual a menos 2 sin x, 2x el derivado de sin 2x será cosine 2x x2. Tenemos menos 2 sin x, 4 cosine 2x. Entonces, de ahí es de donde vino el segundo derivado. Ahora iniciaremos esto en la calculadora, y determinar el signo del segundo derivado en estos números críticos. Asegúrese de estar en modo radiano. Sé que ya estoy. Así que vamos a seguir adelante y entrar en nuestros números críticos. El primero es pi6. El segundo derivado es negativo y luego tipemos en pi2 sexasiemens positivo y luego 5 pi6. Y eso es negativo. Es negativo, positivo y luego negativo. Así que significa la concavación de la función hacia abajo para que tengamos un máximo relativo. Aquí es cóncavo hacia arriba tan mínimo relativo, cóncavo abajo otro máximo relativo. Bueno. Así que lo dejaremos así. Vamos adelante y verifique esto con un gráfico. Aviso, tenemos dos máximos relativos de 3 medios hexanewton pi6 y 5 pi6. Tenemos un mínimo relativo de 1 hexanewton pi2. Esto verifica nuestro trabajo y así es como puede usar el segundo derivado para determinar el extremo relativo. Gracias por ver.